placentario. ¿Qué pasa con esa sangre? ¿A dónde va? Eso, muy bien. A la placenta. ¿Y ahí? De la placenta. ¿Quién es la unidad funcional de la placenta? La B. Ah, la B. La velocidad. ¿Capital? Orión, ¿no? Pasa. La vellosidad orión. Muy bien. Esa es la unidad funcional de la placenta, ¿verdad? Entonces la sangre después de un espacio placentario pasa a la placenta y de ahí ¿dónde se va la sangre? ¿Dónde va la sangre? Directamente la vena acaba. Directamente a la vena umbilical, ¿no? La vena umbilical. Y de ahí al feto. Y del feto hace el intercambio de nutrientes, de oxígeno y luego vuelve, ¿verdad? ¿Por dónde? Por las arterias umbilicales. Muy bien. Perfecto. ¿Qué es lo que ahora vamos a estudiar? Arterias umbilicales. Entonces, como hemos visto, la placenta es el órgano que va a funcionar como pulmón, ¿sí? Como intestino, como riñones, ¿cierto o no? ¿Verdad? Y aquí lo que estamos hablando, dos arterias umbilicales transportan la sangre ya con desecho, desoxigenada, desde el feto a la placenta. La vena es la que vuelve la sangre oxigenada y rica en nutrientes hacia el feto a través de la vena cava inferior. ¿Sí? Muy bien, entonces este es nuestro circuito feto-placentario. ¿Cierto? Bien. Pregunto entonces, ¿por qué si la placenta está llevando todos los nutrientes y el oxígeno hacia el feto, por qué hacemos la valoración de las arterias umbilicales? ¿Por qué pueden haber malformaciones en el feto? Por los síndromes que pueda tener, digamos, alteraciones cardíacas, Ya. ¿no ve? Corazón derecho insuficiente, por así decir, o el ducto arterioso que no esté funcionando bien, Ya. o también la renal. Ya. Bueno, eso es lo que se me dice. Ya. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? La vena es la que va, ¿cierto? Las arterias son las que están volviendo, hablando de la placenta, ¿no? ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho del lecho placentario, que es lo que vimos hace rato? ¿Por qué hacemos el estudio de las uterinas? ¿Qué lugar estamos estudiando? Evaluando las arterias uterinas. El lecho materno, el lecho placentario materno. Eso.
que está ¿dónde? En las uterinas. No, ¿verdad? Si no estaba a nivel de las eso. Entonces, ¿cómo había sido el comportamiento de nuestro estudio? De atrás para adelante. Entonces, cuando yo hago el Doppler de las arterias umbilicales, ¿qué estoy estudiando? La circulación de la ¿Quién está adelante? Eso. No se olviden el principio. Cuando yo estudio un vaso, estudio lo que está sucediendo adelante, no atrás. ¿Dónde se están dirigiendo las arterias umbilicales? ¿Ok? Bien, sabemos que el cordón umbilical está formado por una vena de mayor calibre y dos arterias umbilicales. Ya habíamos dicho que la venita nos va a llevar la sangre rica, el oxígeno, nutrientes al feto. Las dos arterias van a llevar la sangre con desechos y todo lo demás hacia la placenta. Muy bien. ¿Cómo la ven a esta placenta? Han atendido parto, ¿verdad? A ver, que levante la mano el que no atendió un parto. Bien, entonces todos hemos atendido, por lo menos uno, ¿no? Si no, su récord de cada uno debe ser distinto, pero por lo menos un parto hemos atendido. ¿Sí? Sí. Cuando ustedes han sacado la placenta, ya sea por un parto vaginal o por un parto cesárea, ¿cómo la han visto la placenta? ¿Así como está? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Así rosadita, bien vascularizada, ¿no? Sí, completita, con su membranita, bonita, ¿no? Esa es una placenta, por lo tanto, muy vascularizada, bien perfundida. Cuando yo tengo una placenta bien perfundida, ¿qué quiere decir? Que el feto va a estar bien nutrido porque aquí hay una adecuada perfusión. ¿Sí o no? El restaurante del feto, habíamos dicho, son los pulmones del feto, son los riñones del feto. Entonces, si esta placenta está bien perfundida, el feto no va a sufrir. ¿Cierto? Mamá, feto, placenta. Nuestra barrera uteroplacental, ¿verdad? Que va a permitir, ¿sí?, el intercambio de oxígeno, de agua, de electrolitos, de todos los componentes que requiere el feto, y también se va a deshacer los desechos que trae el feto. ¿Ok? ¿Quedamos así entonces? ¿Qué pasaría si yo tengo una placenta que en vez de verla así rosadita como la estoy viendo acá, la veo negra, violácea, con zonas de infarto? ¿Será que están trabajando normalmente? No, ¿verdad? Entonces, a eso me lleva la explicación de por qué voy a hacer el estudio de las arterias umbilicales. Las arterias umbilicales me va a indicar cómo está perfundiéndose la placenta. ¿Ok? Entonces, las arterias umbilicales fetales se originan de las arterias ilíacas internas, ¿verdad? Transcurren a lo largo de las paredes laterales de la vejiga, en el flaco hasta la inserción de
umbilical, la vena umbilical transporta posteriormente la inyección cefálica para unirse a la rama izquierda de la vena porta. La sangre oxigenada es por tanto derivada a través del hígado hasta la vena cava inferior por el ducto venoso. Ya sabemos lo que pasa después con la circulación fetal, ¿sí? La circulación umbilico-placental corresponde al circuito constituido por dos arterias umbilicales separadas que se anastomosan cerca del sitio de inserción de la placenta y una vena umbilical de mayor calibre que transporta sangre oxigenada hacia el pecho, ¿verdad? En condiciones normales, el flujo por ambas arterias es comparable. Quiere decir que ambas van a ser relativamente iguales, porque tenemos dos arterias umbilicales, ¿verdad? Entonces va a ser relativamente el mismo dato que vamos a tener. Aumentando progresivamente a medida que progresa el embarazo. El lecho vascular placentario no es inervado y por tanto refractario a sustancias vasoconstrictoras circulares. ¿Sí? Bien, ese es nuestro cordoncito entonces que tenemos con la arteria, con la vena. Vena, ¿no? Y las arterias umbilicales. ¿Ok? Como vimos en la arteria uterina, también vamos a tener una técnica, una metodología para la arteria umbilical. Paciente semisentada, no tiene que haber contracciones uterinas. El feto no tiene que estar con movimiento respiratorio, no tiene que tener movimientos corporales. La frecuencia cardíaca fetal tiene que estar entre 120 y 160 latidos por minuto. Y el ángulo de insolación inferior a 30 grados. ¿Ok? Inferior a 30 grados. La velocidad de barrido, lo mismo que para la uterina, tiene que verse en el espectro, 4 a 6 onditas. Adecuar el PF para evitar el aliasing, utilizar escalas de velocidad medias entre 20 y 40 centímetros por segundo. ¿Cuánto era de la arteria uterina? 30 a 50. Entonces de la umbilical, ¿cuánto es? 20, 40. 20 a 40. ¿Estamos bien? El volumen de muestra debe cubrir el ancho del vaso, reducir el filtro de pared. La onda de velocidad del flujo de la arteria umbilical en el embarazo normal tiene un patrón de baja resistencia y altas velocidades en los flujos sistólico y diastólico, determinado por la resistencia vascular y la frecuencia cardíaca fetal. La sístole está dada en su inicio, guarda relación con la función de bomba del corazón, su altura con la elasticidad de la pared vascular y la viscosidad sanguínea. La diástole es consecuencia directa de la resistencia de las corrientes sanguíneas. Cuando estamos hablando acá que la sístole está dada por la función de bomba en el corazón fetal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son las indicaciones que vamos a tener para hacer la valoración de la arteria umbilical? El control del estado fetal en gestaciones con restricción de crecimiento, ya que la flujometría puede ser patológica antes que las otras pruebas de bienestar fetal se alteren. ¿Ok? El control del estado fetal en las madres con hipertensión. ¿Sí? Control del estado fetal en gestantes portadoras de lupus, sobre todo en gemelos discordantes y en presencia de oligohidratos.
¿Ok? Entonces, ¿hay alguna otra patología más que se les ocurra? Le dice, un segundo. ¿Podría ser el síndrome feto-fetal? Sí, muy bien, Ahí, muy bien, muy bien. ¿Qué más? No sé, por razonamiento simple, el tema de la preeclampsia. Porque, ¿No? ¿no ves? Es que en este caso, este sería el efecto de la preeclampsia, ¿no? No como en el otro caso que podría ser la causa. La causa, ¿no? Sino ya la consecuencia, ¿verdad? De la hipertensión, la consecuencia es precisamente una mala perfusión placental. ¿Ok? Bien, entonces, siempre que nosotros tengamos una sospecha de una restricción de crecimiento, ¿sí? Tenemos que hacer Doppler de las arterias umbilicales. Madres que tengan hipertensión, tenemos que hacer Doppler de las arterias umbilicales. Toda mamá que tiene lupus eritematoso debe hacer Doppler porque tiene alto porcentaje de desencadenar una restricción de crecimiento. ¿Sí? Los gemelos discordantes también. ¿Y por qué los gemelos discordantes? De otra manera, ¿por qué podrían estar discordantes? Una causa dijo la doctora. ¿Sí? La transfusión feto-fetal. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí en esa transfusión feto-fetal? Hay alteraciones placentarias que van a hacer que un feto tenga mayor volemia y otro feto menor volemia. Eso quiere decir que uno va a estar anémico y el otro va a estar con una poliglobulia. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros hacemos un Doppler de las arterias umbilicales. Y siempre y cuando el oligohidráulicos, la disminución de líquido, no sea por ruptura prematura, ¿sí? Sospechamos que algo también está pasando a nivel placental. ¿Sí? Si hay una ruptura prematura, entonces, pues ahí está la causa. Pero si la preguntamos a la mamá y la mamá nos dice, no estoy perdiendo líquido, entonces ahí sí hay una causa que me está induciendo a que yo haga Doppler de las arterias umbilicales. Y las pacientes que tienen incompatibilidad RH con su bebé no les afecta nada. No, eso ya sería otro tipo de alteración que nos va a dar la anemia, ¿verdad? ¿Sí? Porque ¿qué hay en la incompatibilidad? Una destrucción de glóbulos rojos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿O no lo hay? Sí, ¿verdad? Precisamente por la incompatibilidad. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo vamos a precisamente valorar la anemia fetal. Pero en este caso no se va a alterar ni la arteria uterina ni la umbilical. Por eso, vamos al concepto. Cuando yo valoro las arterias uterinas, ¿qué estoy valorando? Lecho placental. Cuando yo estoy valorando las arterias umbilicales, ¿qué estoy valorando? ¿Ok? ¿Ok? Bien. El análisis de las botas de velocidad del flujo de las arterias umbilicales tiene
como objetivo el estudio de las resistencias periféricas, que vale a decir la perfusión de la placenta. ¿Ok? Eso. ¿Cómo está la perfusión? ¿Está bien perfundida esa placenta? Ah, no, está teniendo zonas de isquemia, está teniendo zonas de infarto, está teniendo calcificaciones, entonces va a estar mal perfundida. ¿Ok? Bien. Entonces, esto valoramos con las arterias. Eso, este sector. Y este sector lo voy a valorar con las arterias umbilicales. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí está, esta es la unidad funcional de la placenta. Entonces, cada unidad funcional de la placenta, ven cómo está dando una arteria y una venita, una arteria y una venita. Entonces, aquí lo que voy a ir a estudiar son las arterias umbilicales que están llegando precisamente a la unidad funcional placental. ¿Ok? Bien, ahí miren, la vellosidad coriónica como tal, el espacio intervenoso y el sincicio trofobaso. Y cada vellosidad coriónica está siendo irrigada, ¿no? Con un vasito que va a ir a formar el corio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando yo valoro la arteria umbilical, en cierta manera estoy yendo a evaluar, el concepto me dice arteria umbilical, pero a su vez yo también tengo que evaluar con el Doppler la vena umbilical. ¿Sí? Aquí está, flujo arterial, flujo venoso, no pulsante. Siempre que valoro la arteria umbilical, también en el espectro tiene que aparecerme el flujo venoso. ¿Ok? Pregunto, ¿cómo ven este vacío? ¿De alta o de baja resistencia? Baja. De alta. ¿Qué dicen? A ver, levanten la mano que dicen baja. Levanten la mano que dicen alta. Mediana. Yo lo veo con la mediana. Tiene baja. ¿Tiene baja resistencia o alta resistencia? Miren, ¿cuánto está acá? Pico sistólico 23, fin de diástole 7. Entonces, está en alta resistencia. 7. ¿No? ¿Sí? Ahora, lo mismo que habíamos dicho. Mucho dependerá, o sea, no es que este valor ya estoy automáticamente diciendo, ¿cómo está anormal o está normal? No. Habíamos dicho, cuando empiece el embarazo, siempre los vasos van a estar altos. A medida que van a ir pasando la gestación, van a ir bajando. ¿Okay? Entonces, mucho dependerá, exacto, en qué edad gestacional estoy. 31 años. 31 semanas y día. ¿Dónde está la cama, no? Sí, 31 semanas y un día. Era 148. Entonces, siempre que tengamos la valoración de la arteria umbilical, también tiene que ir acompañado con un flujo venoso. ¿Sí? Esa es una condición, es un requisito. Bien, ahora, normalmente ese es el flujo. ¿Sí? Sístole, diástole, sístole, diástole. Y una diástole que tiene que estar visible y tiene que estar sobre la línea de base. ¿Ok? Bien. Doctor, mientras más cerca de la línea de base, ¿qué quiere decir que tiene más resistencia? Sí. Lo mismo que en el anterior.
Claro. Por ejemplo, si ese puntito celeste Está más cerca acá. estuviera más cerca de la línea Más de base resistencia. X, tiene más resistencia. Y cuando está negativo, Bajar, Abajo. eso no cambia. Eso no cambia. Eso es en todos los vasos. En todo, si están viendo miembros, si están viendo carótidas, eso es en todo, ¿sí? Mientras menos diástole, más resistencia. Eso no cambia, ¿ok? Bien. La ausencia de flujo diastólico, entonces, es una de las variaciones de la arteriomímica. Puede considerarse normal en el primer trimestre del embarazo. Entonces, lo que habíamos dicho, en el comienzo del embarazo, ¿cómo está la resistencia? Alta. Después baja. Baja. Entonces, no puede haber flujo diastólico, pero en el primer. Durante la gestación normal se produce una disminución progresiva de los índices de resistencia, dando el progresivo descenso de la resistencia vascular. Miren ahora, este es el comportamiento fisiológico normal de la arteria umbilical. Como lo que dijimos, ¿no? No hay flujo diastólico. ¿Sí? Aquí está un pico sistólico y no hay flujo diastólico. Un pico sistólico, no hay flujo diastólico. Entonces, este es un vaso en el primer trimestre de alta Resistencia. resistencia. No hay flujo diastólico. Aquí ya sí se ve el flujo diastólico, ¿verdad? Entonces, ¿este o este tiene mayor resistencia? El primero. Este tiene mayor resistencia que este, porque aquí ya se nota el flujo diastólico, aquí no. ¿Quedamos bien? ¿Se entiende? ¿Al final grupo que sí tiene resistencia o no tiene resistencia? Este tiene mayor resistencia que este. Ese tiene mayor resistencia. Eso. Por eso les estoy preguntando, entre este y este, ¿cuál tiene mayor resistencia? El de arriba. ¿Ah? El de menor, en relación de. Ahora, entre este y este, ¿quién tiene mayor resistencia? El de arriba. ¿Quedamos? ¿Estamos bien? Fíjense entonces el comportamiento. Como en un primer trimestre el vasito tiene más resistencia y en un tercer trimestre tiene menor resistencia. ¿Sí? Y ahora, si en un tercer trimestre diera un monte mágico como si fuera descendente, como en el primer trimestre, esa ya es patológica. Así. Esto es normal, ¿no? Esto es lo normal que tiene que pasar en la arteria umbilical. ¿Sí? Este es el patrón normal. Primer, segundo y tercer. Doctor, me llama la atención el flujo venoso de la primera imagen. O Este flujo venoso es pulsante, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos teniendo alta resistencia. ¿Sí? Solo por eso. Estamos teniendo tanta resistencia que estamos teniendo un flujo pulsátil en la vena umbilical. ¿Sí? Pero es solamente por la alta resistencia. O sea, como concepto, podríamos decir solamente el flujo pulsátil es normal en el Pregunta esa Miriam. solamente, ¿ok? Solamente. Ya en el segundo estamos viendo que no es hay flujo pulsátil y en el tercero no hay. ¿Ok? Solo es normal en el primer trimestre. ¿Ves? Las señales de frecuencia doble al final de la diástole son inversamente proporcionales a la resistencia continua. Esto es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Inversamente proporcionales. Más flujo diastólico, menos resistencia. Menos flujo diastólico, más resistencia, ¿no? Inversamente proporcional. ¿Sí? De flujo sanguíneo en el vaso de bueno, esto es normal, ¿no? Más, menos, más, ¿no? A ver, más resistencia,
Menos resistencia. mayor. ¿Sí? De presentarse una situación que comprometa el estado fetal, se produce un aumento de la resistencia del arterio umbilical, con disminución del flujo diastólico, y si continúa la agresión, dicho flujo diastólico tenderá a desaparecer. Entonces, a eso es lo que denominamos ausencia del flujo diastólico. Cuando el caso se vuelve muy extremo, se va a invertir. Esa inversión se asocia a una mortalidad fetal de entre 40 a 50%. Entonces, una inversión del flujo diastólico en la arteria umbilical es de considerar muy grave. Alteración progresiva entonces del flujo de la arteria umbilical. ¿Qué tal acá? ¿Alta o baja resistencia? Baja. Acá, aumentado. Acá, ¿qué no estamos viendo? No hay eso. Eso, aquí sí hay, poquita, pero hay. Acá no hay. Y acá, inversión, ¿verdad? Sístole y diástole. Fíjense cómo este espectro es distinto de este. ¿Sí? Este no está cayendo directamente en la diástole, ¿no? ¿Sí? Se nota, ¿no? Este está haciendo una pulsación distinta a esta. En cambio, a este sí está coincidiendo con la diástole, ¿verdad? Con el ciclo cardíaco. ¿Y cómo vas a evaluar el primer trimestre si la diástole no se presenta? ¿Cómo más ¿Cómo evaluamos? en el primer trimestre si la diástole no se presenta? Sí, tenemos que ver que la diástole es muy invisible. Ajá. Solamente acá. Solamente acá, ¿verdad? Bueno, la diástole no está siendo visible acá. Pero ¿cómo vamos a evaluar la diástole ahí en el primer? Es normal. Normal. En el primer trimestre esto es normal. No hay problema. Eso es lo normal, no hay. Ahora sí, si tenemos alguna alteración, ahí sí vamos a ver que no hay diástole. Esto ya nos está indicando que este vaso se está volviendo de mayor resistencia en comparación con este que es de altísima resistencia. ¿No? En ocasiones, el solo incremento del índice de pulsatividad, incluso sin tener tan marcado, constituye un indicador de resultados perinatales desfavorables. Y más adelante lo vamos a ver por qué es lo que pasa. Existe una baja incidencia de resultados perinatales desfavorables cuando la relación sístole-diástole es normal. Porque las alteraciones de la circulación umbilicoplacentaria comienzan semanas o meses antes que la restricción del crecimiento sea sospechado clínicamente. ¿Qué nos quiere decir acá? Que el Doppler es una herramienta muy preciosa, ¿no? Estamos diciendo acá, las alteraciones de la circulación umbilicoplacentaria comienzan semanas o meses antes que la restricción del crecimiento sea sospechada clínicamente. ¿Cómo sospecharíamos una restricción clínicamente? No aumenta de peso la mamá. Ya. La nutritiva tampoco. ¿No? Peso materno, altura de peso. ¿No? Entonces, tenemos nuestro marcador de peso. Bien, entonces, habíamos dicho que para la valoración del flujo arterial en la arteria umbilical, siempre tenemos que tener un patrón arterial y el patrón venoso. ¿Sí? Siempre. ¿Ok? Ahí tenemos entonces nuevamente. Ahora
¿Qué tal acá? Esta placentita está igual que la que le pregunté a un vecino. No, esta vez defectuosa. Eso, ¿verdad? Está isquémica, está isquémica porque está violácea, no está rosada, ¿verdad? Ecográficamente correspondería a un grado 3, por lo que dijimos. En la actualidad, una placenta heterogénea, con zonas de infarto placentario. Estos huecos que ven aquí son estos. Infartos placentarios, las zonas negras que se ven ahí, infartos placentarios, ¿no? Con calcificaciones, ¿sí? Calcificaciones que van a rodear los cotiledones y también calcificaciones que van a estar presentes en nuestra placenta. Entonces, esto, ¿sí?, lo vamos a poder ver ecográficamente. Pregunta. Paciente de 32 semanas. Y ustedes ven este espectro en la ecografía. ¿Está normal? No, ¿verdad? Quiere decir que esta placenta está insuficiente. Solamente haciendo el estudio anatómico de la placenta. Esta placenta, ¿para qué semanas de gestación más o menos está aceptable? 38, 39, 40, no 32. No, entonces eso es lo que tenemos que diferenciar también. Bien, entonces aquí está un flujo normal, ¿sí? Con vaso de alta o baja. Ah, sí. Con un flujo venoso patológico normal. Es que no se tiene Patológico normal. Normal, ¿no? ¿Sí? Acá. ¿Qué viene acá de arriba? No hay líquido. Eso, no hay líquido. Aquí está la placenta y el feto acá, pegado a la placenta, no hay líquido, ¿no? Entonces, si yo tengo un oligohidratos, pero tengo un flujo, un patrón normal, ¿en qué estaría pensando? ¿No? Una ruptura más que una insuficiencia placentaria. ¿Okay? En caso de un politrambio, no pasa nada con las arterias, con la arteria umbilical, una modificación de la placenta. Puede ser, no está exento, pero mayor probabilidad de isquemia placentaria es cuando hay un oligohidrato. ¿Okay? Bien, entonces, el Doppler de la arteria umbilical me va a seleccionar fetos con alto riesgo de resultados perinatales adversos. Quiere decir que cuando yo encuentro una arteria umbilical patológica, sí o sí tengo que tener constante control, ¿sí?, de ese embarazo. ¿Qué debe vigilar con pruebas de bienestar fetal? Una relación de diástolo en las umbilicales mayor a 4.5 y R mayor de 0.5 o IP mayor de 1 después de las 26 semanas es altamente predictivo de resultados adversos. Riesgo que se incrementa si la relación del gasto de las uterinas es mayor a 2.6 o un IR mayor a 0.5, obviamente, ¿no? Si por un lado estoy revisando la umbilical, está saliendo patológico, y por otro lado reviso también la uterina, me sale patológico, entonces tengo dos causas ya que sí o sí me van a desencadenar en un alto riesgo de un resultado perinatal adverso. Las consecuencias de un flujo umbilical reducido, ¿sí?, son la restricción del crecimiento intrauterino. Luego de la restricción va a venir la hipoxia, luego de la hipoxia viene la acidosis y por último viene la muerte. Es una consecuencia, ¿no?
También el flujo anormal de la arteria umbilical se asocia a síndromes hipertensivos maternos, particularmente la preeclampsia. Cuando nosotros evidenciamos una ausencia de diástole en el flujo de la arteria umbilical, lo primero que tenemos que ver es la técnica. ¿Estará bien la técnica? ¿No habrá alguna equivocación? El volumen de muestra estará adecuado, bien ubicado. Puede no observarse diástole si la ventana se coloca al borde del vaso. Entonces, sí o sí, primero ver si nuestra técnica está normal, está adecuada. Aunque puede haber diferencia en la resistencia en los distintos segmentos de la arteria umbilical, esto no tiene valor clínico, pudiendo haber diferencias entre las dos arterias que no es tan relevante. La señal ideal es aquella en la que se registran las ondas de velocidad de las arterias umbilicales simétricas. En un lado de la línea de base y al otro lado aparece la onda no pulsátil de la vena umbilical. Habíamos dicho que el segmento, ¿cuál va a ser? ¿Próximo al feto? No. ¿Próximo a la placenta? No. En un asa libre. ¿Sí? Cuando obtenemos esta imagen, basta tomar una medida de la relación sístole-diástole y del índice de resistencia, y si solo logramos ondas no simétricas, debe medirse 3 ondas de ellas para obtener su promedio. Habíamos dicho que por lo menos 3 ondas tienen que ser sí o sí morfológicamente iguales, ¿no? Para poder medir. ¿Sí? Nuevamente, alta resistencia placentaria nos va a indicar una alteración en la arteria umbilical. Alta resistencia, alta resistencia, alta resistencia, alta resistencia. ¿Sí? Entonces, sí o sí, tenemos que vigilar, ¿sí?, cómo es el comportamiento de la arteria. Siempre que nosotros veamos una arteria umbilical patológica, vamos a sospechar de una restricción de crecimiento precoz. ¿Qué quiere decir? Que se va a restringir mucho antes del bebé, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? O sea que esa restricción va a ser temprana. ¿Ok? Siempre entonces un aumento de la resistencia nos induce a esta patología. Si el Doppler es patológico, se debe realizar el estudio de varios segmentos del colon y hacer exámenes para descartar malformación. También otro indicador de malformación es la arteria umbilical. Cuando está malformado el feto, nos va a dar alteración de la arteria umbilical. Se debe realizar pruebas de bienestar fetal. Si el Doppler es normal y no se presenta un proceso agudo, no debe existir ausencia de diástole en los siguientes 7 días. La ausencia de diástole indica que algo está mal en la circulación sanguínea fetal, por lo que este necesita ser investigado. Para poder decir que hay una ausencia de diástole, se deben examinar 2 sitios diferentes en el cordón umbilical, por lo menos en 2 días sucesivos, siempre que no exista compromiso fetal. Obviamente, si hay compromiso fetal, pues no, debe hacerse el estudio de otros pasos más. Y no se olvide que es el Doppler en sí. Es una herramienta más que vamos a tener, ¿no? Si yo tengo un feto que no está coincidiendo con la edad gestacional según FUN, voy a esperar otras 2 semanas, otros 2 días. Ya me está sugiriendo que ese feto no está en desarrollo. Más aún, si hago el Doppler y me sale patológico, más aún, si hago el estudio de los otros vasitos
arteria cerebral media, istmo aórtico, ducto venoso, y me sale el patológico, ¿voy a seguir esperando esto? No. Entonces ese efecto está altamente comprometido. Habíamos dicho, ¿no? Primero es la hipoxia, luego la acidosis y luego la muerte. Entonces, siempre que se pueda, se haga. Pero si todo está adverso, entonces nada, ya está el diagnóstico hecho, ¿no? La ausencia de diástole se observa en fetos mal formados, en la restricción de crecimiento y en sufrimiento fetal severo. La ausencia de diástole con flujometría útero-placentaria normal y restricción de crecimiento sugiere anomalía cromosómica o infección por Tautovich. Entonces, siempre tener en cuenta esto. ¿Sí? Siempre tener en cuenta. ¿Ok? La ausencia de diástole se observa solo el 10% de los fetos con restricción de crecimiento. En el feto con ausencia de diástole hay un 75% de riesgo de hipoxia, 50% de riesgo de acidosis y 40% de riesgo de... ¿Ok? Entonces, ya el vaso por sí solo me está diciendo cuáles pueden ser los futuros que pueden seguir creciendo. ¿Sí? Doctor, ¿y hay algo que podamos hacer si es que hubiéramos ausencia de diástole? ¿Algún medicamento, algún tratamiento? Hay que ver la causa, por ejemplo, doctoreta, ¿no? Hay que ver la causa. En esta, por eso estamos viendo las probables causas. ¿Sí? Por ejemplo, acá, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Sí. Entonces, por eso, siempre hay que ver la causa. Ahora, si fuera, por ejemplo, un proceso hipertensivo que no ha sido controlado, que no está vigilado, ¿no? Entonces sí, quizás podríamos, si no revertir, pero mejorar, ¿no? Le normalizamos la presión a la mamá, quizás mejore la perfusión placentaria, se puede esperar un poco más y hacer un control, ¿no? Pero si tendríamos alguna otra noxa que nos esté desencadenando la ausencia de diástole. No llegan a términos generalmente, Generalmente no. pero sí es viable el embarazo. Sí puede ser viable el embarazo. Depende. Porque ahora Aquí los la 32, 33 ya hay. Claro, mientras mejor y para de la terapia, obviamente mejor probabilidad de supervivencia va a tener. Aunque ¿no? En los últimos estudios que se están haciendo en Barcelona, ¿sí? Si bien la intención ¿cuál es? Que el bebé no se muera. ¿Sí? Esa es la premisa cuando están pretérminos. Pero la morbilidad, que antes no la estábamos tomando muy en cuenta, ahora se está tomando más en cuenta. Entonces hay fetos que, en cierta manera, tienen morbilidades subsistentes, ¿no? Hay cierto daño renal también, entonces eso también hay que hablar, ¿no? Como le digo, están haciendo estudios, ¿sí? Que ahora están viendo cuáles son las consecuencias de hacer sobrevivir fetos que son muy prematuros, ¿no? Entonces, eso también cuenta, ¿no? Bien, el tiempo entre la ausencia de diástole y la muerte fetal difiere entre los fetos en general. La ausencia de diástole precede a las alteraciones ¿de quién?
del monitoreo, ¿no? No estresado entre 7 a 42 días. Entonces siempre es mucho mejor el Doppler al monitoreo fetal. La asociación, ahora sí, estamos asociando Doppler y monitoreo. La asociación de desaceleración en el monitoreo fetal y la ausencia de diástole establecen el diagnóstico del feto severamente afectado y de muy mal pronóstico, ¿no? Estamos teniendo ya 2 exámenes que nos están diciendo que se presentaron. ¿Ok? Entonces, no se olviden, ausencia de diástole, sí o sí hay que hacer un seguimiento estricto de ese embarazo. En lo posible, dar o ver, buscar la causa que esté desencadenando la ausencia de diástole. Entonces, fíjense acá cómo está perdida, ¿no?, la diástole. ¿Sí? Otro compromiso que vamos a tener de la arteria umbilical, también en base a la diástole, es una diástole invertida o reversa. Entonces, si teníamos aquí ya un grado de riesgo a nivel del feto, con esto aumenta mucho más, ¿no? Cuando hay flujo diastólico invertido, es alta la incidencia de complicaciones en el feto, llegando a la mortalidad perinatal al 50% de los casos. El flujo invertido obedece a. Entonces, esto también es importante. ¿Cuándo yo voy a ver una diástole invertida? Cuando va a haber una embolización aguda a nivel de la placenta. ¿Sí? Un incremento de la presión venosa o a hipervolemia. Esto se presenta cuando hay compresión de la vena umbilical o fallo cardíaco secundario o las demandas cardíacas a las demandas cardíacas de oxígeno. Pregunto. Ayer le hicimos Doppler a un feto y estaba todo perfecto. Y el feto se murió. ¿Cuál sería la probable causa? Basándonos en esto. Bien, por un fallo cardíaco. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Doble circular de cordón. Doble circular, pero está tibio. Compresión de la vena Está tibio. umbilical con fallo. Doble circular, yo he visto con 4. Secundario a la reanimación de la vena cardíaca. Pero no le pasa nada. Dijeron sí. No sé, el Fallo. cordón se ha quemado mejor. Fallo cardíaco. No aumenta acá. ¿Qué más? ¿Qué se le ocurre? A ver. Hay una excesa demanda de oxígeno. Porque ¿Cuándo se comprimiría? Lo que la doctora dijo está tibio. ¿Qué más pensaría? A ver, algo. algún peso que lleve la mamá. Sí, pero el líquido nos ayuda mucho, la harina de guardo, de color nos ayuda mucho. Un mundo de color. Un mundo de color. ¿Sí? Sólido. ¿Sí? Por eso es necesario revisar el conocimiento. ¿No? Entonces, eso no produce automáticamente. ¿Sí? La diástole invertida constituye una urgencia clínica. Me olvidé de decir. Cuando estábamos viendo la diástole ausente, ¿sí?, y también nuestra diástole invertida, el mayor, como vimos, el mayor ejemplo es el Down. ¿Sí? Un Down comprometido, ese nos va a dar, pero así, tal cual. No sé si alguna vez les comenté, tuve una pacientita, una enfermera, una colega, ¿sí?, que tuvo un embarazo con un bebé con Down.
Entonces, pero es increíble cómo es como de libro, ¿no? Primero su ausencia de diástole y luego su diástole reversa, ¿no? A medida que va pasando. ¿Por qué? Porque hay varios cartílagos. ¿Sí? ¿Qué acompañan el Down generalmente? ¿Cuál? ¿Cuál? Eso, tetragrammación. Entonces, hay alteración. ¿Ok? La diástole invertida constituye una urgencia clínica, ya que los fetos que lo presentan mueren en un tiempo no mayor de 12 años. La ausencia de diástole no es normal después de las 24 semanas. La inversión de diástole nunca es normal. Entonces, esa era mi pregunta. No la supe explicar. Entonces, ¿en cuántas semanas tenemos que valorar la diástole? Siempre la tenemos que valorar la diástole. Desde las 24 de adelante, porque la diástole no va a estar en el primer trimestre, ¿no? Claro, claro. Ya en el segundo ya tendría que estar. Tiene que estar sí o sí. Sí o sí. Eso sería que ese estudio sería ideal desde el segundo. O sea, que cuando hacemos Claro. la morfológica que hacíamos antes, la morfológica que hicimos en el anterior módulo, ahora a esa morfológica podemos agregar Puede ir acompañada. peor aún si vemos que el pedido tiene sorpresa de un Down, ahí con más motivo todavía. O sea, ya es como que obligatorio, vemos ausencia De la pediatrina ¿Y lo el haces cromosoma antes. compatible? Ah, no, claro, pero Sí, en el sí. umbilical. En el primer trimestre inclusive, ¿no? ¿Sí? En el primer trimestre inclusive. Porque ¿dónde vamos a ver el hueso nasal? ¿Dónde vamos a ver la traducencia bucal? ¿Sí? ¿No? Entonces, esta es nuestra inversión, ¿no? ¿Sí? Inversión de diástole, ¿no? No confundir con esta es bifásica, no confundir con un flujo pulsátil de la vena. Miren cómo está coincidiendo acá. ¿Sí? Está coincidiendo con el ciclo, ¿no? ¿Sí? Ok. No coincidir con un flujo pulsátil de la vena. Bien, relación entre arteria umbilical y arteria uterina. Eso es esto. ¿Sí? Aquí está arteria uterina, arteria umbilical. ¿Cuál sería nuestra sospecha? Si yo tengo una arteria uterina normal y tengo una arteria umbilical con ausencia de diástole, ¿qué me sugiere? Daño fetal primario con restricción de crecimiento, ocurre en el 2% de los casos. Esto de simétrico y asimétrico no sé si alguna vez escucharon. Restricción de crecimiento simétrico, restricción de crecimiento asimétrico. ¿Alguna vez lo escucharon? Sí, ¿Sí? corregir. Eso ya en la actualidad está descartado. Esa clasificación no existe. ¿Sí? Lo que ahora hablamos es de una restricción de crecimiento o de un pequeño paralelo gestacional. ¿Ok? Esto ya no existe. Simétrico y asimétrico ya no. ¿Ok? Bien, ¿qué pasa si tenemos una arteria uterina elevada o patológica y una arteria umbilical normal? Feto normal con un cuadro hipertensivo materno. El feto está bien, ¿por qué? Porque la placenta está libre. La que está mal es la no, la mamá, ¿no? Sí. Acá, arteria uterina patológica, arteria umbilical patológica. ¿Qué podemos pensar? Ahora sí, feto con restricción de crecimiento, hiperplasia.
¿no? Porque los dos están patológicos, ¿no? Tanto la uterina como la umbilical. Ahora, relación de la arteria uterina con la arteria umbilical, pero con oligohidral. La uterina alterada, la umbilical alterada, insuficiencia placentaria o malformaciones congénitas en un 90% de los casos. Si tenemos la arteria uterina normal y la umbilical patológica, malformaciones congénitas. Si tenemos la uterina normal y la umbilical normal, insuficiencia placentaria o una posible hipoplasia pulmonar. Y si ambas están normales, pero tengo un oligohidramnios, ruptura prematura de renal. Este cuadro, ¿sí?, es el que resume y el que nos orienta de todo lo que está pasando a nivel de la placenta. Todo lo que vamos a tener con una placenta, si está normal o si está con insuficiencia placentaria. ¿Ok? Entonces, yo tengo acá un feto con un crecimiento normal. ¿Sí? Este es un feto viable, que llegó a las 37, 38, 39 semanas sin ningún problema. No tuvo obstrucción de velocidades, ni acaso ningún tipo de hipoperfusión. Pero, como aquí dice, puede ocasionalmente aparecer una insuficiencia placentaria aguda. Puede aparecer ocasionalmente, ¿sí? Cuando aparecen estas insuficiencias placentarias agudas, se va a morir. ¿Por qué? Porque este bebé está acostumbrado al 100% de la perfusión. Eso quiere decir que este bebé está acostumbrado a comer alto. Y si no le dan, por esta insuficiencia placentaria aguda, se va a morir. Por eso es que 36, 37 semanas y el feto se muere. ¿No? ¿Por qué? Si todo estaba bien. Es una insuficiencia placentaria aguda. Y este feto no está como este feto acostumbrado a sufrir. Este sí está acostumbrado a sufrir. Entonces, por claudicación se muere. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado también de una insuficiencia placentaria aguda. ¿Okay? Ahora, vamos acá. ¿Qué pasa si yo tengo una placenta, ¿sí?, con menos del 30% que está hipoperfundida? ¿Tengo alteración en el Doppler? No, el Doppler está normal. Pero sí, ya me puede estar haciendo una restricción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo un 30%. No voy a estar, ese 30% no va a estar representado en el Doppler, pero sí, el feto lo va a percibir. ¿Sí? En todo caso, este feto puede ser viable, puede llegar hasta sus 37 semanas. ¿Ok? Por eso estamos hablando de una insuficiencia placentaria crónica. Ahora, fíjense acá, como cuando la hipoperfusión placentaria es mayor al 30%, ¿qué pasa acá? Está aumentando la resistencia.
¿sí? Al estar aumentando la resistencia, ahí sí voy a tener una restricción de crecimiento. Tengo una insuficiencia placentaria crónica. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando esa hipoperfusión es mayor del 50%? ¿Sí? Mayor del 50%. ¿Qué veo en el nombre? Ausencia de diáspora. Entonces, viendo atrás, cuando yo estoy frente a una ausencia de diástole, puedo decir que esa placenta está funcionando con el 50%. ¿Ok? Entonces, si tengo la mitad de lo que normalmente como, ¿cómo voy a estar acá? A dieta, bueno, flaco. Entonces, hace restricción. Es una restricción crónica. ¿No? ¿Sí? Perdón, es una insuficiencia placentaria crónica. Este hace una restricción aguda. ¿No? Haciendo una restricción antes de lo normal. Ahora, ¿qué pasa cuando esa placenta solamente está funcionando el 30%? ¿Sí o no? La perfusión es la superfusión coriónica, hay una obstrucción de más del 70%. Eso quiere decir que la porción funcional de la placenta solo es un 30%. ¿Qué voy a tener? Una diástole reversa. Por lo tanto, también voy a tener una restricción de crecimiento y será una insuficiencia placentaria crónica de mucho tiempo. Si la resistencia, o sea, la insuficiencia, mejor dicho, si la insuficiencia placentaria es crónica, es de mucho tiempo. Quiere decir que esa restricción fue precoz. Habíamos dicho en el anterior módulo, ¿desde qué edad gestacional yo voy a empezar a sospechar de restricción? De las 20 semanas para adelante. Si ese feto está restringido 25, 26, 27 semanas, es una restricción. Pero si ese feto empieza a restringirse a partir de las 36, 37, 38 semanas, tardía, precoz, tardía, no está cerca, ya, es lo que estamos diciendo. Si yo noto algo que me llame la atención en este fetito, ¿sí? Está hipoperfundiéndose, ¿sí? Que hay una insuficiencia aguda placentaria, lo puedo sacar. ¿Por qué? Porque ya estoy en las 37, 38, ya está viable. Aquí no hay problema. Donde hay problema es cuando está chico, 32, 31, ¿sí? 33, 34, ahí sí. ¿Ok? Entonces, restricción de crecimiento precoz y restricción de crecimiento tardía. No se olviden, ¿sí? Este hace una restricción de crecimiento tardía y se muere. Este no, porque este está acostumbrado a recibir mala perfusión. Este es más fuerte que este. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Queda claro? En síntesis, este porcentaje es traducido en el espectro del Doppler. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? ¿Ya lo pasamos? Por la noche. Modifica
¿Cómo se lo diagnostican? Vamos a tener, porque vamos a verlo, ¿verdad? Vamos a verlo. Otro marcador más sencillo es la relación cerebro-placentaria. ¿Sí? Vamos. Hay otros marcadores más sensibles, otros marcadores que nos van a dar precisamente la cerebral media. Igual, en relación con la umbilical, la cerebral media, la umbilical, restricción de crecimiento precoz. La cerebral media, restricción de crecimiento tardío. Y la relación cerebro-placentaria, que es un marcador más precontrolado. ¿Ok? ¿Ya lo tienen bien? Ya lo